En esta presentación vamos a ver software de varios tipos relacionados con sistemas de información geográfica. Y además de software vamos a ver otros aspectos relacionados con el software, como son los lenguajes de programación o los perfiles de las personas implicadas en el desarrollo. Comenzamos con los sistemas de información geográfica de escritorio, en particular con el software privativo. ArcGIS de ERRI es uno de los sistemas de información geográfica más utilizados a nivel global. Lo usan prácticamente todas las administraciones públicas y es líder en la industria. Ofrece una gama de herramientas muy variada para el análisis, la visualización de los datos, el procesamiento. También incorpora distintas herramientas para trabajar en la web. Por otro lado, en este mismo ámbito, también destaca Idrisi, que ha cambiado de nombre y ahora se llama Terset, especializado principalmente en el tratamiento de datos raster, que se usan para análisis del cambio climático, para teledetección, uso del suelo, etc. En lo referido a software libre, el más popular es QGIS, por la funcionalidad y flexibilidad que ofrece. Tiene una amplia comunidad y desde QGIS se pueden usar las funcionalidades de otros sistemas de información geográfica como Saga y GRASS. GVSIG es un sistema desarrollado en España y es muy popular tanto en España como en América Latina, aunque nosotros no lo vamos a usar en las prácticas. En lo referido a sistemas de gestión de bases de datos espaciales, el software privativo se usa en entornos empresariales que ya usan esos sistemas de gestión de bases de datos. En este ámbito, en lo relativo a software libre, tenemos Postgres con su extensión PostGIS, que tiene incluso más difusión que el software privativo. Veremos en las prácticas cómo PostGIS nos permite hacer análisis espaciales complejos directamente sobre la base de datos. Por otro lado, si vamos a crear aplicaciones web con información geográfica interactiva, necesitaremos alguna librería para JavaScript. Las de uso más frecuentes son Leaflet y OpenLayers, también Cesium. GEDAL o GR es una librería indispensable para la manipulación de formatos de datos espaciales. La podemos usar directamente, pero también la usan herramientas como QGIS. Los servidores web son fundamentales para compartir información geográfica a través de la web. Esri tiene su propio servidor web, que es privativo. En cuanto a software libre tenemos GeoServer, MapServer y QGIS Server. Aquí tenemos tres enfoques de servicios accesibles vía web. En el caso de las herramientas que ofrecen el software como servicio, podemos acceder a las aplicaciones de sistemas de información geográfica en la nube. Podemos realizar las operaciones con ellas sin necesidad de instalarlas. Para el caso de la plataforma como servicio, ofrecen APIs y servicios que permiten a los desarrolladores construir aplicaciones sobre sistemas de información geográfica personalizadas, integrando, por ejemplo, geolocalización o análisis espacial. Por último, el caso de datos como servicio proporcionan datos geográficos que se pueden usar en aplicaciones o en análisis espaciales. En cuanto a OS GeoLive, es una distribución basada en Linux, que incluye una gran variedad de software libre relacionado con sistemas de información geográfica. La ventaja que tiene es que no hay que instalarlo, sino que ya está todo preinstalado. Para programar en entornos de sistemas de información geográfica podemos usar diversos lenguajes de programación. Mi percepción es C++ y Java se usan para desarrollar esas herramientas, se usan a bajo nivel. JavaScript se usa para desarrollar aplicaciones web, utilizando librerías con la funcionalidad que hemos visto anteriormente. Python y R ofrecen posibilidades muy similares. Con estos dos lenguajes de programación, usando paquetes, se puede hacer cualquier operación que permiten hacer otras herramientas profesionales. El usar uno u otro pues depende de las preferencias de cada persona. Python, adicionalmente, es el lenguaje de programación que se usa para desarrollar módulos dentro de QGIS y también de ArcGIS. Entonces, en este aspecto tiene una ventaja adicional sobre R. Por último, aquí tenemos los perfiles técnicos relacionados con los sistemas de información geográfica. El usuario final debe tener unos conocimientos de las herramientas suficientes para manejarlas. Incluso tiene que tener conocimientos de bases de datos. El objetivo del desarrollador es crear aplicaciones personalizadas o, como he comentado relativo a Python, mejorar las capacidades de sistemas ya existentes.
El ingeniero se encarga de diseñar y gestionar sistemas de información geográfica completos, desde la infraestructura hardware, software, hasta la gestión de la base de datos, la integración de los datos. Por último, el analista, que se dedica a realizar estudios y a generar modelos espaciales utilizando las herramientas disponibles.